Hola estimados oyentes, sean todos bienvenidos nuevamente a su canal, a Manuel Portillo TV. Nuevamente les hago el recordatorio de que se suscriban aquí en el botón en la parte inferior del video si todavía no están suscritos, que activen la campana de notificaciones, que nos dejen su like, pero sobre todo que estén pendientes de los contenidos que seguimos preparando para ustedes y que les vamos a continuar trayendo aquí a su canal. El delivery de noticias hasta la comodidad de su hogar. Así que vamos a discutir ahora un tema general sobre las 5 grandes preguntas sobre la economía estadounidense que deberán ser respondidas a lo largo de este 2022. Y hay grandes retos por delante. Definitivamente la economía estadounidense ha desafiado todas las expectativas en casi todos los sentidos mientras se recuperaba del impacto de la pandemia. Definitivamente el estímulo federal sin precedentes, todos los avances que hubieron respecto al tema de la vacuna para combatir el virus, ayudaron a impulsar el mercado laboral, los salarios, los precios de las acciones y también el gasto de los consumidores en Estados Unidos. Muchísimo más allá de los mejores pronósticos que los economistas hacían. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas de las medidas que se tomaron han impulsado la tasa de inflación hacia los valores más altos en 4 décadas. Entonces, si bien es cierto, los economistas esperan que 2022 sea un año donde el crecimiento continúe a un ritmo acelerado, tienen que enfrentarse muchos desafíos y obstáculos impulsados por la misma pandemia y por todo lo que estamos viendo en las noticias de última hora respecto a la pandemia. Entonces, estas 5 grandes preguntas surgen precisamente en el marco de todas las cosas que están sucediendo a nivel político, a nivel de la pandemia y a nivel del devenir de los grandes proyectos que han surgido como respuesta a ese proceso de recuperación económica de los Estados Unidos. Así que vamos a ver estas 5 preguntas. Y la primera gran pregunta que surge es: ¿qué tanto va a afectar a la economía la variante Omicron? El impacto de la variante Omicron del virus. Ha habido un pico alarmante de casos en diciembre, impulsado por esta nueva variante que ha provocado que se suspendan eventos, que se pospongan planes de viaje, que existan cierres temporales de negocios y que también hayan protecciones y disposiciones de salud mucho más estrictas. Y si bien es cierto, es poco probable que todos los que han sido vacunados ya se enfrenten a una enfermedad grave, el aumento de casos debido a esta variante ha creado una gran preocupación en temas económicos y ha generado una gran incertidumbre por si esto va a detener o a frenar el proceso de recuperación que se venía marcando a lo largo del último año. Entonces, habrá que evaluar el impacto económico de este repunte de casos, que probablemente va a depender de si en realidad esta variante causa una enfermedad menos grave o más grave que las variantes anteriores, incluida la Delta, que ralentizó el crecimiento del empleo y aumentó la presión sobre las cadenas de suministro en este último verano. Entonces, el impacto que va a tener esta nueva variante del virus en el crecimiento probablemente va a ser menos severo que el del verano del año pasado, de 2021, cuando Delta golpeó, según Ian Shepherdson, el economista en jefe de Pantheon Macroeconomics, en un análisis de este último mes. Entonces habrá que ver, y no se puede descartar la idea de que los hospitales en algunos estados se vean abrumados, porque es cierto que Omicron se propaga muchísimo más rápido e incluso, aunque la tasa se mantiene baja de hospitalizaciones, la cantidad absoluta de ingresos en un periodo corto puede ser muy alta por esa tasa alta de contagios y de propagación de esta variante. Entonces, en estas circunstancias, la opinión generalizada de los economistas en los mercados es que las sucesivas oleadas del virus van a tener un impacto menor en la economía, pero que eso no puede darse por sentado, sino que podría cambiar de un momento a otro en función del comportamiento de esta variante a nivel país. Entonces, habrá que estar pendiente, habrá que tomar las medidas, habrá que continuar tomando las medidas correspondientes y atender a las disposiciones de los gobiernos para evitar la propagación y la afectación por esta nueva variante de la economía. Entonces, esa es la primera gran pregunta y creo yo el asterisco en muchos de los puntos en temas económicos, el gran asterisco que está ahí al pendiente de resolverse. La segunda gran pregunta es: ¿qué tan alto va a subir la inflación?
La recuperación sorprendentemente rápida desde el inicio de la pandemia redujo la tasa de desempleo al 4.2% el mes pasado, reemplazó todo el Producto Interno Bruto que se había perdido en 2020 y empujó tanto los precios de las acciones como el gasto de los consumidores por encima de los récords prepandémicos. Es decir, ha existido y se ha notado esa recuperación acelerada. Pero el ritmo de esa recuperación y los obstáculos persistentes por la pandemia aún vigente también han ejercido una intensa presión sobre los fabricantes, sobre los proveedores, sobre las empresas de transporte y sobre otras industrias clave que se han visto afectadas por la pandemia. Entonces a todas estas empresas o a muchas de estas empresas les tomó más tiempo abrir, reabrir, reactivarse y retomar su actividad y su productividad prepandemia, dadas las decisiones que se tomaron, a pesar de que todo a su alrededor, todo el proceso de recuperación iba extremadamente acelerado. Esto también lo comentaba David Beckworth, el investigador principal del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, y él decía que los ingresos estaban aumentando rápidamente, pero no lograban mantener el ritmo, no lograban seguir el ritmo. Entonces, a medida que los proveedores aumentaron los precios para poder manejar el aumento de la demanda, la inflación medida por el crecimiento del índice de precios al consumidor, el IPC, alcanzó una tasa anual del 6,8% en noviembre, el nivel más alto de los últimos 40 años. Y los economistas esperan que la tasa de inflación anual continúe aumentando durante al menos varios meses. Pero de nuevo, y regresamos al asterisco que mencionábamos, la aparición de esta nueva variante ha entorpecido esas proyecciones y ahorita es un poco impredecible y difícil atreverse a decir que esa tendencia que se veía clara se mantenga ahorita en este inicio de año, y si esto se convierte en un episodio complicado de la pandemia, se vería presiones moviéndose en ambas direcciones, es decir, presiones de oferta que empujan la inflación de precios hacia arriba y que luego debilitan la demanda tirando la inflación hacia abajo. Entonces es un tema impredecible, según lo decía David Beckworth, y habrá que ver y habrá que estar a la espera de cómo se comporta la inflación y cómo eso repercute en los consumidores en Estados Unidos. Tercera gran pregunta: ¿cómo va a manejar la economía las subidas de tasas de interés de la Fed? La Reserva Federal ha pasado de su enfoque paciente y extremadamente paciente y conservador, digamos, a retirar los estímulos después de meses de aumento de la inflación. Y si bien es cierto, esta nueva variante podría cambiar los planes de la Fed, el banco está preparado para subir las tasas de interés 3 veces este año y finalizar sus compras de bonos del Tesoro y de bonos hipotecarios en marzo. Entonces el presidente de la Fed, Jerome Powell, explicó que si bien el mercado laboral aún está más débil que antes de la pandemia, el ritmo sorprendentemente acelerado de la recuperación y los persistentes problemas de contratación que se enfrentan las empresas han obligado al banco a retirar el estímulo más rápido de lo esperado. Existe cierta preocupación, según Julia Pollack, economista laboral de ZipRecruiter, que existe cierta preocupación de que la Fed pueda endurecerse hacia una desaceleración y detener la recuperación del empleo. Según Julia Pollack, la predicción es que eso no va a suceder y que la Fed va a manejar bastante bien este tema. Lo que se espera tener es que la inflación se modere y que el crecimiento de los empleos continúen. Así que ese sería el punto óptimo al que se apunta y al que mucha gente está esperando que se logre llegar. También David Beckworth expresó su confianza en que la Fed va a manejar adecuadamente la inflación. Hay que recordar que todos estos estímulos que la Fed ha estado inyectando a la economía nacional han tenido una repercusión en la inflación. Y David Beckworth decía que puede ser difícil equilibrar las preocupaciones sobre la alta inflación con la persistente incertidumbre provocada por la pandemia, porque esta nueva ola, la nueva variante, sin duda van a hacer a mucha gente hacerse preguntas sobre si era el momento adecuado para retirar estos estímulos o si lo ideal sería un nuevo estímulo económico impulsado por la Reserva Federal. Entonces, no es un mensaje fácil de hacer, pero según Beckworth, la Reserva Federal va a tener que hacerlo a dos manos y buscar ese punto de equilibrio
que frene la inflación, pero que también brinde el apoyo a la economía nacional. La cuarta gran pregunta es si va a mejorar la participación en la fuerza laboral. A pesar de que ha caído el desempleo, las ofertas de trabajo récord y el nivel más bajo de despidos desde la década de los 60, más de 5 millones de estadounidenses todavía no han regresado desde el inicio de la pandemia a la fuerza laboral. Y definitivamente la contratación se ha mantenido fuerte, pero la falta de una mejora constante en la participación de la fuerza laboral ha limitado la capacidad de las empresas de suplir y satisfacer esa creciente demanda que se ha presentado en el mercado. Entonces, todas las explicaciones que pensaban antes que eran las razones por las que la fuerza laboral no regresaba, el hecho de que las escuelas no hubieran vuelto presencialmente, el hecho de que las personas no estuvieran vacunadas en su mayoría aún, el hecho de que las prestaciones por desempleo ampliadas todavía estuvieran vigentes, ya desaparecieron. Pero aún la fuerza laboral y la participación en la fuerza laboral todavía no se ve recuperada al mismo ritmo que el resto de la economía. Entonces, Julia Pollack decía de que ella espera que la participación que la fuerza laboral aumente gradualmente desde su nivel en noviembre, que era del 61.7%, ya que los hogares también ahorita se van a empezar a topar con más presión financiera para poder regresar al trabajo y menos restricciones relacionadas con la pandemia, con ese mismo asterisco del tema de la nueva variante. Entonces, Julia Pollack decía que aún así el mercado laboral iba a seguir apostando a favor de los trabajadores, que el índice de contrataciones y la oferta del mercado laboral debería de seguir en alza y que poco a poco esa fuerza laboral debería irse recuperando. Ella decía que los empleadores han tenido una gran lucha para reclutar nuevos candidatos para cubrir las vacantes. Por eso se ha llevado a un gran crecimiento salarial, a bonificaciones por firmar, a beneficios expandidos, a empleadores que reducen los requisitos laborales y que amplían sus reservas de talentos. Entonces, ese tema del mercado laboral es un tema al que hay que prestarle mucha atención, porque al final es una parte de ese círculo que repercute directamente en el consumo del mercado estadounidense y que puede ayudar a una recuperación económica lenta o una recuperación económica acelerada como la que se ha visto. Entonces, esa es la cuarta pregunta. Y la quinta gran pregunta que deben de responderse en temas de economía a lo largo de 2022 es si los demócratas van a lograr llegar a un acuerdo sobre Build Back Better, ese gran programa, ese gran paquete de gasto social, de cambio climático y de muchos otros temas de relevancia para la economía. Si todavía no han visto el video anterior donde explicamos el contexto de este plan, para que ustedes puedan mantenerse informados y entender todas las noticias que día a día se suceden respecto a este tema. Aquí arriba les dejo la tarjetita para que no se lo pierdan, que ustedes siempre se mantengan con la mejor información y al tanto de todas las noticias de última hora que se están dando día con día en Estados Unidos. Así que desde el momento que Joe Manchin, el senador por West Virginia, anunció su oposición al plan Build Back Better, ese proyecto de gasto social tan ambicioso del Partido Demócrata de 1.75 trillones de dólares, llevó su decisión a varios economistas a rebajar sus pronósticos para el crecimiento en Estados Unidos en 2022. Y eso, como lo explicamos en el video anterior, tiene dos puntos de vista totalmente opuestos. El de que sería un proyecto que traería grandes beneficios económicos, pero también la perspectiva de que sería a un costo a largo plazo muy elevado. Entonces, si bien es cierto que la mayoría de las disposiciones más importantes de esa legislación sobre atención médica, sobre cuidado infantil, sobre energías renovables y sobre vivienda tardarían varios años en materializarse, el fin inmediato del crédito fiscal ampliado por hijos probablemente va a socavar el apoyo fiscal para la economía tan pronto como este mes. Como lo mencionábamos, ese fue un proyecto, el crédito tributario por hijos, que expiró el 31 de diciembre y es probable que la urgencia de extenderlo se desvanezca mientras se llevan a cabo las negociaciones. Tampoco está claro si los demócratas progresistas aceptarían una legislación que abandone la mayoría de sus otras prioridades, según lo que escribieron los economistas de Goldman Sachs en un análisis hace un par de semanas. Si bien es cierto, todavía se cree que existe alguna posibilidad de que el Congreso extienda
el crédito tributario por hijos ampliado de manera retroactiva de alguna forma, esto parece algo remoto y poco probable. Y habrá que ver también eso, qué impacto tiene en el resto del comportamiento de recuperación de la economía, porque sin duda alguna es algo que de manera inmediata tiene una repercusión en muchas familias estadounidenses. Así que este es el panorama económico, muchas de las preguntas que ustedes se tienen que responder, muchas de estas preguntas también van a tener propuestas previo a las elecciones de mitad de periodo, así que hay que estar atento, informado todos los días, buscando información e investigando para que sean ustedes quienes puedan tomar las mejores decisiones y tener su propio criterio para evaluar todos estos puntos que hemos discutido. Así que espero de verdad que estos videos estén siendo de utilidad para ustedes. Estamos tratando no solo de traer noticias, sino de explicar un poco el contexto de manera sencilla y clara para que todos estos temas estén al alcance de cada uno de ustedes. Y yo esperaría que así como estamos trayendo estos temas, vengan nuevos temas con buenas noticias que les podamos trasladar a ustedes y que hagan que este canal y todos ustedes sigamos creciendo juntos. Así que desde ya les agradezco a todos por su apoyo, a todos los suscriptores, les dejo mi agradecimiento, a todos los que están atentos y comentando los videos, mi más sincero agradecimiento y esperamos vernos pronto en el próximo video. Suscríbanse si todavía no se suscriben. Hasta pronto.